Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23, aquí en su programa Conversando con María Elsa Suárez? Un 23 de junio nace Carlos Fonseca Amador, precisamente el Día del Padre. Vamos a hablar sobre esta efeméride, que porque hay gente que cree que es por el natalicio, pero no, nos dice que ya existía el Día del Padre el 23 de junio. Tenemos aquí al señor Rafael Casanova, él es un historiador, muchas gracias por estar aquí con nosotros para que hablemos de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. Pues bien, es una coincidencia, como bien lo decía, de que una figura política de la historia contemporánea, como Carlos Fonseca Amador, haya nacido un 23 de junio de 1936. Coincide no solamente en el día, sino en el hecho de que Carlos Fonseca, era un buen padre, era un excelente padre. Bueno, además hay otras cualidades, ¿verdad? Un excelente amigo, tengo entendido, un excelente esposo, un excelente padre, pues. Era un hombre excesivamente, para uno sería excesivamente ético. Yo diría un hombre ético en ese aspecto. Era muy cuidadoso de esos valores familiares, de los valores del hogar. Y a pesar de las dimensiones, de los altos niveles de responsabilidad que tenía, siendo una personalidad que destacada en tanto funda una organización revolucionaria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con otros compañeros, tuvo tiempo para ser también un hombre familiar, ¿verdad? Eso es muy importante. Él proviene de la unión de don Fausto Amador, señor que era propietario, ¿verdad?, de la clase sector pudiente de Matagalpa, y su madre, Agustina Fonseca, que ejercía, pues, una mujer humilde, ejercía labores de doméstica, y de ahí surge Carlos. Carlos, desde niño hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? No se trata del hecho de por la personalidad que hay que atribuirle solo por ser el fundador o un ente político, sino desde que sus primeros pasos en la vida fue un hombre preocupado por la superación. El mejor alumno en primaria, estrella de oro en secundaria, y ese despertar que tuvo desde su juventud, desde su adolescencia, por cambiar la situación política del país, él fue consecuente con eso. Decía una sociedad de hombres nuevos, de hombres y mujeres nuevas. Él prácticamente quiso ser ejemplar en eso. Y él lo demostró. Para quien entiende las cualidades de un revolucionario, él estuvo a la altura de ser ese ente ejemplar en ese aspecto. Como decía, un buen amigo, buen compañero, ese de camarada, preocupado. Hay que recordar el caso cuando en una clandestinidad bien cerrada, él tuvo que salir a Costa Rica, y en Costa Rica el comando logra sacarlo de la cárcel, pero es herido uno de sus compañeros, el jefe del comando, y ese requería atención médica urgente. Cualquiera puede pensar que los revolucionarios son entes fríos, pero él prefirió ser detenido nuevamente, pero salvarle la vida al compañero, porque al llevarlo al hospital hubiera perecido. Fue capturado nuevamente. Es decir, Carlos fue un hombre entregado en ese aspecto, ejemplar. Cuidaba mucho de la ética y valores a lo interno del frente cuando lo funda, ¿verdad? Sí, mucho cuidado a eso. Era bien crítico. O sea, que recordemos que las revoluciones no las hacen, como dijo alguien, los santos, los ángeles. Son seres humanos. Y él estaba encima siempre de criticar los valores que prácticamente consideraba negativos en compañeros, pues, muy jóvenes. Recordemos, con los errores propios de juventud, él siempre estaba atento a que eso no se enfilara hacia donde no correspondía con los valores de un revolucionario. Carlos también demostró, no solamente en el elemento, lo que firmaba con el discurso, sino en la práctica. Cuando él, con otros compañeros,
fundan una nueva alternativa revolucionaria entre 1961 y 63, ya Carlos tenía la experiencia de Chaparral. Ya Carlos tenía también desde 1954 en las células marxistas socialistas de Matagalpa, ya tenía una sólida formación revolucionaria. Cuando opta por este camino de la lucha armada revolucionaria, lo hace convencido, pero además lo lleva a la práctica. Él es herido y casi perece en Chaparral en 1959. Luego participa en la guerrilla Raitibocay y después se traslada a la formación de células urbanas, en donde es detenido junto con, recuerdo que era con ese entonces el combatiente mexicano Víctor Tirado, después comandante de la revolución. Posteriormente, en las células urbanas, en la reconstrucción del núcleo guerrillero, que sería el núcleo guerrillero de Pancasán, Carlos tiene una presencia ahí directa. Y luego el proceso vive la situación de la clandestinidad cerrada, porque querían capturarlo vivo o muerto. Y en esas circunstancias, Carlos nunca retrocedió. Los golpes que sufrió el Frente Sandinista fueron duros. El golpe de Raitibocay, la guerrilla pues desbaratada, descubierta la base guerrillera de Pancasán y mueren valiosos compañeros. Ahí es donde se destaca la perseverancia de un líder. Muchos grupos de guerrilleros desaparecieron, pero el Frente Sandinista persistió. Y ahí tuvo que ver la perseverancia pues, de Carlos, que logró construirlo como una organización revolucionaria, no como un núcleo guerrillero organizado de forma circunstancial, sino fue un partido armado, una organización armada con un proyecto revolucionario que logró estructurarse y prolongarse más allá de su caída heroica en 8 de noviembre de 1976. Carlos bien. Siempre luchó por la unidad cuando hubo 3 fracciones del Frente Sandinista, ¿verdad? Sí, él prácticamente partía siempre de la unidad revolucionaria, la unidad del pueblo nicaragüense. Él fue intransigente con lo que él llamaba desviaciones. El proceso unitario tenía que darse a partir del trabajo conjunto, organizaciones. No era una decisión de un pequeño grupo, núcleo, sino de que prácticamente la unidad provenía prácticamente del trabajo en conjunto, de la proyección en la lucha contra el enemigo común, en este caso el sistema y el aparato de dominación somocista. En eso él fue muy persistente, ¿verdad? Era intolerable con los retrocesos, era intolerable con las desviaciones, y fue muy crítico, y que eran sus críticas, pero también un hombre siempre abierto al diálogo con otras fuerzas políticas, y como lo demostró en ese gesto de San José, Costa Rica, era muy humano. Bueno, don Rafael, muy importante este 23 de junio, pues hay muchos homenajes, muchos actos conmemorativos a la figura de Carlos Fonseca Amador, que es un símbolo, ¿no? Sí, es importante el hecho de que también sea el día del padre. Del padre y del bibliotecólogo, porque él fue bibliotecario. Sí. En el Ramírez Goyena. Es correcto, en el Ramírez Goyena. Él tuvo la oportunidad de tener una amplitud de conocimiento. Y él insistía en que la militancia tuviera conocimiento en las ciencias políticas, en el conocimiento de la cultura. Él es un hombre que se entrevistó con hombres de la cultura de Nicaragua, como Alberto Torres Espinosa, José Coronel Urtecho, el poeta y sacerdote Néstor Cardenal. Con muchos intelectuales él siempre mantuvo relación y era un estudioso profundo y insistía en que se estudiaran las raíces históricas de Nicaragua. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, amigos y amigas televidentes, continúen con la programación.